Muchas gracias, gracias a Creanta por la invitación, por supuesto. Y empiezo diciéndoles, ¿qué es esto de Nomisma? Es un sitio web que también estoy lanzando. En su origen, Nomisma, en su origen griego, significa medición de lo intangible o el verdadero valor de las cosas. Y me pareció que esto es mucho del esfuerzo que intentamos en diferentes diferentes puntos de la región. Si escucharon a Ana Carla, ella insiste mucho en estas mediciones y dejó el dedo sobre la llaga, desigualdad. Yo voy a retomar mucho a partir de ese vocablo, de ese término que caracteriza mucho a nuestra región. Pero en estos 2 días de estas mesas en verdad tan ricas, no es un comentario gratuito, de cortesía gratuita, porque es una profundización, es rebanar el jamón muy fino. Repaso que cuando estamos en nuestros países la discusión se hace mucho más básica, es todavía convencer a las audiencias, pero las audiencias, créanme, es la autoridad gubernamental de cultura y la externa a la cultura, de decirles hay una economía ahí dentro de la cultura, y no es mercantilizarla, no es rentabilidad, sino que hay una generación de empleo, de valor económico, de inversión, de comercio exterior, pero hemos sido omisos, hemos sido miopes al respecto y nuestra discusión va a esos pasos atrás. Decías al inicio de este panel de la tarde, voltear a ver a América Latina. El complejo latinoamericano es eso, es muy complicado, pero también voltear a ver a Europa y al Reino Unido es muy complicado para nosotros, porque el crisol se hace muy vasto, y está la experiencia británica versus la francesa, está la española con la que nos compenetramos mucho más. Entonces, es muy importante abrir estos vasos comunicantes entre las regiones. ¿Por qué insisto en que es importante para nosotros? Déjenme hacer un repaso tecnológico. ¿Se han preguntado por qué Latinoamérica es una región en vías de desarrollo, subdesarrollada, en proceso de industrialización, como le quieran poner? Estamos muy atrasados, por decirlo menos. Porque hace aproximadamente 2 siglos hubo un cambio tecnológico muy importante que no tuvimos capacidad para generar o para montarnos a él a tiempo. Y hoy precisamente está volviendo a haber un cambio tecnológico, ha sido reiterada la mención de las tecnologías de la información en estas mesas, y parte de la pregunta es, sí, las tecnologías de la información y el cambio tecnológico son una oportunidad de alcanzar a los países a los que estamos volteando a ver, pero también es una oportunidad y un riesgo para rezagarnos más. La pregunta en parte es, ¿lo estamos haciendo? ¿Cuál ruta estamos tomando? ¿Y qué papel juega ahí la cultura? Entonces, no es un tema ornamental, no es un tema decorativo, es un tema de desarrollo y subdesarrollo, es un tema vital para nosotros. Otra vez, hablar de Latinoamérica como una región cuesta mucho trabajo, movilizarse en la región es muy complejo, ir a Brasil es más caro que venir a Europa, ¿sí? Desde México. Es más fácil acceder a materiales británicos que chilenos muchas veces. Entonces, ahí el ideal bolivariano se nos fractura frecuentemente. Incluso este mapa lo que muestra son las metodologías de cuantificación y análisis que hemos empleado en diferentes países. Cada color ilustra una metodología diferente, y vean que hay espacios en blanco. Bueno, me da gusto decir que Guatemala ya se suma con un estudio de estos, de cuánto vale la cultura, pero vean, todavía no sabemos medirnos de manera como dicen los libros de texto, que sean comparables, que sean replicables y que sean metodológicamente robustas. Por eso, insisto, vamos varios pasos atrás en números, dice Saint-Exupéry, es que los adultos son tan estúpidos que si no les explicas todo con números, no entienden nada. Y saben que necesitamos números, pero más los necesitamos si queremos hacer políticas públicas, porque bueno, esta es solo una ilustración de que no estamos midiendo peras y manzanas y manzanas. Pero lo que ya es claro, y ustedes lo saben desde hace mucho tiempo, es en ese sector de la cultura y la creatividad hay un motor de crecimiento y de desarrollo económico. Pero fíjense cuáles son los primeros. Es la maquila, que tiene externalidades negativas, que tiene multiplicadores que no nos gustan suficientemente, el petróleo que contamina. Yo solía decir, la cultura y la creatividad
no contaminan, y un día me dijo un artesano, sí, contaminamos, pero poquito. Bueno, contaminamos mucho menos. Y el turismo, pero si ven, por ejemplo, la cultura y la creatividad como sector de actividad económica, se ubica en el tercer o cuarto lugar entre las actividades económicas y no la reconocemos como tal suficientemente en la región. Valor económico muy vasto, generación de empleo, 1,5 millones de empleos en el caso mexicano, ahora bajo a lo regional y a las ciudades, representando 3,7% de la población que trabaja. Para generar 7 u 8 empleamos 3,5. O sea, la productividad de la mano de obra es muy alta y no lo reconocemos como sector de actividad económica. Y luego la parte de comercio exterior, en contraste con lo que comentaba Ana Carla, México, que es uno de los países en el mundo más abiertos a consumir cultura y creatividad del resto del mundo, somos también un fuerte exportador y lo hemos sido históricamente. México es conocido por sus sabores, por sus aromas, por sus sonidos, por sus imágenes, por sus videos, por su cine, y lo ha sido siempre. Le vendemos más al mundo que lo que le compramos, y compramos mucho, déjenme decirles. Y aún así, no hay una política integral. ¿Cómo se mezcla esto con las tecnologías de la información? Pues porque uno son los fierros, pero lo que viaja por los fierros es lo que más importa, los contenidos. Hoy esas tecnologías de la información son las nuevas discotecas, las nuevas bibliotecas, la nueva ludoteca, y otra vez, es lo que más vale, lo que va por esos ductos, visibles o invisibles, fijos o móviles, y no los reconocemos así. Un estudio reciente muestra que simplemente elevando la banda ancha en 10 puntos en México, habría un impacto de 12 puntos porcentuales entre ahorros, mayor empleo, mayor producción, 12 puntos porcentuales del PIB en México. Es mucho lo que se está perdiendo, pero otra cosa yo les digo, estamos en este ejercicio irreverente, suena frecuentemente en México, en Latinoamérica, cuando decimos la cultura genera valor económico. Estamos hablando de un sector que cuando genera $1, €1, $1 en valor económico, ese peso, euro o dólar es simultáneamente una divisa de bienestar. Otros sectores generan el valor económico y al transferirlo a camas de hospital, a aulas para la educación, a museos, tienen una merma, llegan ahí 85 centavos, 60 centavos. Aquí ese empleo, ese dólar, ya es simultáneamente crecimiento económico y bienestar social. Eso es lo que llamamos desarrollo integral, y esa fue una de mis primeras láminas, la preocupación por el desarrollo, porque no nacimos subdesarrollados, incubamos por razones estructurales ese atraso relativo. Tecnología, economía y cultura nos dan hoy la oportunidad de hacer esa aproximación a los otros países. No voy a abundar, ayer hubo una presentación excelente sobre teoría de redes. Nada más les doy algunos números de ciudades, les comento abajo a la izquierda, pueden ver el caso de Puebla. Fue más fácil convencer al gobierno de una ciudad que a uno estatal y que al federal de emprender estudios. Y en la ciudad de Puebla estamos empezando un censo económico de creadores que va seguido de una cuantificación de esa contribución económica. Otra vez, Saint-Exupéry diciendo es que los números nos ayudan a convencer a legisladores, a servidores públicos, pero también un mapeo de cadenas productivas para saber a dónde dirigir el recurso financiero y el apoyo técnico. Puebla está siendo la ciudad. Me traje un crisol de ciudades. Progreso Hidalgo, una ciudad de 19,000, 20,000 habitantes que está en el centro del país, en el estado de Hidalgo. Ciudad de México con prácticamente 20 millones de habitantes y Puebla con menos de 2 millones. Les voy a dar algunos números de cómo se muestra. Ya no mostré el índice de Metcalfe, pero es teoría de aglomeraciones. Son las redes, el valor de una red está en función del número de nodos que la componen, ¿sí? Obviamente existen economías de aglomeración. Hay tamaños óptimos de ciudades. ¿Por qué? Porque el creador es un ser
que es muy dado a trabajar en aislamiento, en lo individual. La unidad económica del creador suele ser muy pequeña, a veces de tamaño 1. Sin embargo, necesitan interactuar mucho con otros creadores. Ahí hay una fuerte economía de aglomeración cuando están en ciudades que les permiten intercambiar experiencias, ideas. Pero también está la economía de aglomeración de audiencias, tamaño crítico de las audiencias. Por eso, básicamente el mensaje de estas láminas es medir este índice de Metcalfe para las diferentes ciudades. Progreso la pequeña, Puebla como mediana, México, Ciudad de México como mega ciudad. Y los números se hacen inmanejables. Un montón de dígitos. Podríamos abundar, es mi objetivo, llegar a una determinación de tamaño óptimo de ciudad, al menos para el caso mexicano, porque la Ciudad de México luce demasiado grande. Comentaba con algunos otros amigos del grupo, a veces, habiendo una oferta de actividad cultural en la Ciudad de México, es humanamente imposible acceder a ella por las distancias, por el tránsito, por la inseguridad. Entonces es oferta que existe con demanda que no puede apropiarse de ella. Son problemas adicionales que surgen. Existe un efecto centrífugo, eso sucede en México, pero eso sucede en Escocia y sucede en España y el resto de Europa. ¿Qué es? El tamaño propicia la fuga del recurso esencial que es la creatividad. A ver, estamos claros que esa cadena productiva existe, igual que en la del petróleo, originalmente está el crudo, que da pauta a toda una cadena productiva, y la extracción y la refinación y la petroquímica básica y la terciaria. En el caso de nuestro objeto de estudio, no existiría toda esta cadena productiva si en el origen no existiera un elemento de creatividad, ¿sí? Pero ese elemento de creatividad se presenta regionalmente. En economía decimos, no existe tal cosa como la productividad de un país. La productividad es de los individuos, es de las empresas, pero entramos en fuertes dificultades conceptuales al tratar de agregarla a nivel nacional porque hay fuertes disparidades, más en la región. ¿Qué sucede? Una ciudad como Progreso Hidalgo, que puede tener abundancia relativa de pintores, no encuentran sus audiencias, sus espectadores, y está presente entonces el efecto de expulsión hacia ciudades medianas. Si tienen lo que llamamos entrecomillado éxito, esa expulsión se repite hacia ciudades como la de México. Y después puede venir Londres y Nueva York. Es el mismo proceso que he escuchado en Glasgow, en Escocia, de que Glasgow atrae los elementos creativos, pero le sucede lo mismo respecto a Londres una vez que estos maduran. Entonces, el problema no es frenar artificialmente estos flujos de la creatividad que van buscando sus mejores condiciones para operar. El problema es cómo no drenar a las regiones de esos elementos de creatividad, porque si ustedes ven estas flechas, no tienen ruta de regreso al punto de origen y frecuentemente lo que hacemos es drenar esos recursos. Pero yo les decía, somos una región de fuertes disparidades. En Europa, en el Reino Unido, en Estados Unidos funcionan mucho mejor los promedios. En América Latina tenemos muy fuertes disparidades. Les muestro esta gráfica con una promesa, no les voy a hacer un examen de economía al final de la presentación, pero es básicamente una ilustración de la mala distribución del ingreso y de los recursos económicos en la sociedad. Idealmente, deberíamos tener que 10% de la población se apropia de 10% del ingreso. Deberíamos estar muy cerca de esa línea diagonal. La distancia entre la diagonal y la línea anaranjada es la inequidad que hay. Y fíjense cómo hay una gran proporción de la población que no tiene sino una muy limitada apropiación de recursos económicos y luego una muy alta concentración. 10% de la población se apropia de 30% del ingreso. Esto es muy común en México y en el resto de América Latina. ¿Por qué viene al caso esto en temas de cultura y creatividad? Porque al revisarlo como un sector de actividad económica no queda exento de esta problemática. Fíjense en esta pirámide de unidades económicas de la creatividad, casi 190,000 de ellas,
cómo la base de la pirámide es el componente más ancho, por mucho. 181,000 de las casi 190,000 están en esa base de la pirámide. Bueno, esa es una característica de cómo opera este sector. Pero si nos vamos rápidamente a la última columna, vemos cómo el trabajador que está en la mega corporación de la cultura y la creatividad tiene un ingreso más de 2 veces superior a de aquel que está en la base de la pirámide. Y les recuerdo una cosa, el insumo esencial, el elemento de creatividad está en el primer eslabón, está en la base de la pirámide. Y la remuneración no está siendo equitativa para ellos. Estamos drenando el recurso esencial de esa, insisto, cadena productiva que no existiría sin el eslabón inicial. Por ejemplo, en esta gráfica, de forma horizontal vemos las fases de la cadena productiva y en lo vertical vemos el tamaño de la empresa. Si son 180,000, si es el recurso esencial, esperaríamos que el tamaño de la burbuja que representa el valor de lo económico estuviera agrandado y concentrado abajo a la izquierda, que representan las micro en las fases iniciales de esta cadena productiva. Sin embargo, lo que vemos es que hay una muy fuerte concentración hacia las empresas grandes, que sobre todo caen en el campo de la comercialización, de la comunicación y ejecución pública, arriba a la derecha. Incluso yo diría, una empresa que trabaja en esos volúmenes de escala, muy probablemente puede estar produciendo hamburguesas en serie o productos culturales y operar ahí sí de manera indistinta, ¿sí? El componente de creatividad está al lado izquierdo. ¿Qué otra problemática nos presenta la tecnología y las oportunidades de crecer? Ya no hay duda que hoy vivimos en la época del Homo Telecom, somos el hombre de las telecomunicaciones. El otro día decía a propósito de esta lámina que era la ilustración de lo que son los chicos hoy y de hoy en adelante. Y en eso me di cuenta que no es cierto. Ni siquiera me atrevería a decir que es la foto de un chico dentro de 3 años. No tenemos claro qué es lo que va a haber hoy, pero es una capacidad de apropiación de contenidos impresionante. Tenemos los diarios electrónicos, los libros electrónicos, y alguien me decía el otro día, oye, entonces ahora con esto del libro electrónico, ¿tú piensas que la gente ya no va a leer un libro en papel? Y lo que yo digo es, la gente va a hacer lo que se le pegue la gana. Cuando yo viajo me llevo 20 libros y si estoy de ánimo en el avión para leer de economía o una novela o la guía de la ciudad a la que voy, es mi decisión y lo traigo todo aquí. Y mi hijo que lee sobre todo en inglés ya no tiene que esperar a ir a un país angloparlante porque descarga en línea los libros o lo que él quiera. Pero lo que es claro es que cuando estoy en casa me sirvo un buen whisky de Malta, tomo un libro, espero que mi hijo no se sirva del mismo whisky de Malta, que se sirva de otro, que tenga el suyo, y toma un libro de papel, ¿sí? Casi nadie lee diarios en papel entre semana, pero el fin de semana volvemos al culto del papel, ¿sí? Esas lecturas de 2 horas, pero ya es capacidad para nosotros, para los individuos, y esta es mucho la ilustración tecnológica. Todo eso va muy bien, todo eso estaría sensacional si viviéramos en ese reino en el que los promedios valen. Pero Latinoamérica es región de inequidades. No todos estamos teniendo acceso a esto y lo llamamos brecha digital. Qué término tan odioso, que no es un término de la década del 90, ya me aburrí de escuchar ese término. Pues el otro día decía, ni nos aburramos al respecto, porque lo que tenemos que hacer es cerrar esa brecha digital. Si coincidimos en que las tecnologías de la información son esos nuevos accesos a los contenidos, en la medida en la que no todos tengamos el acceso, estamos incubando una nueva forma de brecha cultural. Repito, nueva forma de brecha cultural. No es que tengamos el riesgo de abrir una brecha cultural. Tenemos ya unas de poder adquisitivo. Hay muchos municipios, hay muchas ciudades, insisto, ciudades. Ana Carla decía, en Brasil le llaman ciudad aquella con más de 50,000 habitantes. En México con 15,000 hacia arriba. Es un país que tiene 108 millones de habitantes. Hay
una gran mayoría de las ciudades que no tienen librerías. La mayoría de las ciudades no tienen una librería. Hay ciudades que no tienen bibliotecas. Bueno, esa ya es una brecha cultural gravísima. Pero si ahora hay ciudades, hogares e individuos que no tienen acceso a la banda ancha por razones económicas, ¿sí? Porque esta máquina cuesta y la renta mensual cuesta, entonces estamos incubando una nueva forma de brecha cultural que ya no es solo derivada de la brecha digital entre países, que aquí hay una ilustración, entre estados y regiones del país, porque fíjense, esto es teledensidad fija y móvil, pero igual lo pongo entre banda ancha y PCs, y nosotros podríamos pensar que si aquí le agrego indicadores de ingreso per cápita, de agua potable, de autopistas, de drenaje, va a haber la misma concentración. Muchos estados cargados abajo a la izquierda que tienen poco de los recursos, pero va de nuevo, son telecomunicaciones móviles, fijas, computadoras, banda ancha, y pocos estados que están arriba a la derecha. Siguen siendo elementos y bienes complementarios. Quien tiene mucho de uno, tiene mucho del otro. No son todavía sustitutos. No es que yo nunca tuve una línea fija, pero ahora ya tengo móvil. Algunos empiezan a tenerlo así, pero otra vez, en México no es esa la experiencia, y lo que vemos es una muy alta correlación entre el Producto Interno Bruto, regreso a la variable favorita de obsesión entre economistas, Producto Interno Bruto y banda ancha, pero otra vez, y contenidos y cultura. La inversión nos falla y bueno, las nuevas tecnologías abren una ventana de esperanza. Si ven, las que son tecnologías tradicionales, cable, telefonía fija, no rebasan la frontera de los 2 dígitos, están en 9 y 4% de penetración cada una respectivamente. En cambio en móvil, 67%, o sea, 2/3 de la gente en niveles socioeconómicos bajos, voy a usar un término horrible, 2/3 de las personas pobres en México ya tienen un acceso móvil y no necesitan grandes discursos de banda ancha. Sabe la gente de esos oficios que si no tiene un acceso móvil no tiene empleo. En México esos 2/3 son el carpintero, el plomero, el electricista, estas profesiones, estos oficios que son vistos otra vez en la base de la pirámide. Cierro diciendo, brecha de desarrollo. Un día, hace 2 siglos, no tuvimos la capacidad por razones sociales, por razones gubernamentales, por razones económicas, de emprender la marcha tecnológica que sí pudo emprender una parte del mundo. Eso nos marcó con una brecha de desarrollo. Hoy toma características de brecha digital, pero el riesgo para foros como este es denunciar que se nos está convirtiendo en una nueva forma de brecha cultural. Finalmente, apoyo todas estas mociones de tener información cualitativa y cuantitativa. Insisto, releamos libros tan básicos como El Principito. Necesitamos los números. Termino diciendo una cosa. ¿Ustedes creen que el creador, los artistas, la gente de la cultura hoy es igual que hace 50 años? Yo hoy hago entrevistas a profundidad y me encuentro permanentemente con jóvenes técnicamente muy preparados, conceptualmente muy avanzados, muchos con capacidades de manejo administrativo. Encuentro un artista muy evolucionado respecto a este modelo de hace medio siglo que era el artista inspiracional, la típica canción ranchera de mariachi mexicana que se componía solo en las cantinas y solo después de 2 litros de tequila. Hoy yo encuentro, y yo no renuncio al tequila, de hecho, ya es viernes, no debí haberlo mencionado porque vi muchas miradas esperanzadas, pero pronto. Pero para la actividad profesional del artista no debe ser el elemento, y no lo encuentro así. Pero cuando pregunto, y en la política cultural en la región, en la forma de hacer política, hemos avanzado de ese modelo de la cantina a un modelo del 2009, mi respuesta categórica es no. Siento que estamos más cerca de una política cultural de cantina que de una
con manejo de banda ancha, indicadores y articulación de experiencias. Por eso es muy importante dejar estas ventanas abiertas, Fernando. Ventanas para ver qué está haciendo el mundo, qué queremos hacer, qué podemos hacer, de qué nos podemos estar perdiendo, y eso lo tenemos con indicadores cualitativos, cuantitativos, con análisis, con diseño e instrumentación y luego con evaluación. La política pública depende de un buen diseño, que a la vez viene de indicadores y de análisis, una buena ejecución y luego evaluarla. Puede fallar o puede tener éxito en todos los eslabones, pero mientras lo sigamos queriendo hacer de cantina, podemos estar en riesgo de perder esta oportunidad histórica que, insisto, no solo hablamos de cultura, como si ya fuera poco por sí mismo, no solo hablamos de patrimonio, no solo hablamos de economía y de tecnología, hablamos de desarrollo integral para nuestras sociedades. Termino aquí, gracias.